Hablamos mucho de la demografía y el otro día me encontré un pequeño, creo que un TikTok, de una chica que preguntaba, ¿no nacen chicos o es que no nacen chicos del color que tú quieres? Mira, el punto es este. Con la natalidad se ha jugado muchísimo desde siempre, pero desde los años 60 del siglo pasado se convirtió en un espacio de debate del racismo más asqueroso. ¿Qué pasó? En los años 60, y aquí una gráfica que empieza a decirnos por dónde van las cosas, en 1964 el crecimiento, la raya roja es el porcentaje de crecimiento de la población y las verdes son, el área verde es la población en números. En 1964 se alcanzó el punto más alto de crecimiento anual de la población con un 2.2,2%. 1964. Yo tengo un video que les recomiendo muchísimo porque tiene todos los datos necesarios para comprender esto, de cuando nació la conspiración o la conspiranoia o el miedo, el mito de la bomba poblacional. La sobrepoblación iba a acabar con el planeta en 1960-70. Nos lo contaban todos los días. No, hay que controlar la natalidad. ¿En dónde? En Noruega, no en el tercer mundo. O sea, lo que no te gusta es que haya mucha gente de color más bien oscurito. Se emprendieron campañas de control de la natalidad que llegaron a esterilizaciones de mujeres indígenas en África y en América Latina que fueron escándalos en su momento, ¿no? Todo esto lo inventó además un tipo que era experto en mariposas, pero que filosofó todo esto, no tenía un solo dato, no tenía una gráfica como esta ni nada por el estilo. Él filosofó todo esto a partir de que un día estaba en Delhi, en la India, y se engentó, como decimos en México. Se empezó a sentir que estaba rodeado de demasiada gente, que quería huir y estar solito en algún sitio donde no lo viera nadie. Y se preguntó si no iba para allá el mundo, íbamos a estar todos hombro con hombro, y los que estuvieran cerca de los precipicios, pues, si alguien tosía, iba a tirar a dos de los que estaban ahí en los acantilados, porque íbamos a llenar el mundo de gente. Era una visión malthusiana y una de estas visiones de pendiente resbaladiza tan comunes en eso que podemos llamar el pensamiento idiota, salvo porque no es pensamiento precisamente. El señor, el de la bomba poblacional, se hizo riquísimo vendiendo un libro sobre la bomba poblacional. Uy, ¿cómo íbamos a...? Y entonces iba a dar conferencias sobre cómo estaba creciendo la población y en unos años no íbamos a poder ni respirar, no iba a haber comida para todos, no iba a haber agua para todos, los recursos nos los íbamos a acabar, visión claramente malthusiana. Y a él le siguieron otros, pero otros que llegaron a decir que había que dejar morir a la gente en los lugares donde había hambre, porque ya no había forma de salvarlos y era absurdo y era desperdiciar los recursos, porque ¿para qué salvas a un niño hambriento en África? Para que tenga más hijos. No, hombre, no, lo dejas morir y ya. En serio se planteó esto. Y se planteó para la India, que todavía tenía problemas de alimentación, que ya no tiene, pero la gente sigue creyendo que los tiene. Actualmente solo hay hambre donde hay espacios de guerra, donde no se puede llegar con la ayuda. Hay comida para todos, el problema es la distribución o que se produzca donde se consume. Bueno, entonces, fueron años de un pánico demográfico horroroso, donde había que controlar a como diera lugar el crecimiento poblacional. Bueno, se controló el crecimiento poblacional y para la actualidad está en 0,9% en 2023. 0,9% quiere decir que sigue creciendo. Es decir, que sigue naciendo más gente de la que muere. Ahora, la visión malthusiana dice que esto va a seguir para siempre y entonces hasta que ya estemos nosotros ocupando el 100% de la superficie terrestre. Lo que los científicos que saben de demografía dicen, y sobre todo considerando el descenso en la natalidad, es que hacia 2061, a mediados de este siglo, pasada la mitad de este siglo,
la población humana se va a estabilizar entre 10.000 y 11.000 millones de seres humanos. No va a crecer para siempre, probablemente incluso se reduzca. Y esto, le da mucho miedo a alguien como Elon Musk, ¿no? Ese también a quien nos acercamos. Bueno, el punto es que lo que preocupa a Elon Musk y a otros es el siguiente. Los nativos hawaianos y los de las islas del Pacífico, en anaranjado hasta arriba, tienen tasas de natalidad muy altas. Los hispánicos o latinos en amarillo pues, tienen tasas de natalidad que han disminuido, pero siguen siendo altas. Los asiáticos no hispánicos también. Los asiáticos o isleños del Pacífico no hispánicos también. Y el problema es que los blancos, en verde hasta abajo, tienen la menor tasa de natalidad, como lo dice allí, por raza y origen de la madre. Entonces, ¿qué es lo que realmente les preocupa? Nos estamos despoblando, necesitamos tener más hijos, pretexto que usa Elon Musk para tener muchos, para pagarles a mujeres para tener hijos con él, que es una forma de prostitución, digamos que de altos vuelos, pero es una forma de prostitución. ¿Qué le preocupa a él? ¿Que no haya suficientes seres humanos en el mundo? No. Lo que le preocupa a él es que esos seres humanos no sean blancos como él, nazis como él, supremacistas como él. Es decir, que los niños que nazcan sean de color oscuro, sean de origen latinoamericano, sean de origen africano, olvidándose que la raza humana, la especie humana en general, procede toda de África, ¿no? Cada vez que les hablen a ustedes de las bajas tasas de natalidad, piensen en eso. Hay un fenómeno racista detrás. Una de las más grandes bajas de natalidad es la de Japón. Y Japón, uno de los problemas que tiene es que no está abierto a la inmigración. Yo apuesto a que Japón se va a tener que abrir a la inmigración y va a traer unos conflictos enormes por la relativa homogeneidad étnica que hay en Japón. Y digo relativa porque hay varios grupos étnicos, algunos de los cuales han sido discriminados durante siglos y usted no se ha enterado de esto porque cree que todos los japoneses son iguales y no es así. Pero no se puede hablar de la natalidad en un solo país, en una sola región, en una sola ciudad, en un solo continente. La humanidad el número de seres humanos sigue creciendo. Seguimos naciendo y siguen naciendo más de los que se mueren. Entonces, cuando a ustedes les hablen de la baja natalidad, recuerden que una de las formas de equilibrar la natalidad es precisamente a través de la inmigración. ¿Y qué ocurre con los inmigrantes? ¡Ay, se van a multiplicar como conejos y entonces van a llenar nuestro hermoso país de blancos! Eso de decirlo en un país como España es de locos. Y lo van a llenar de gente de color así más bien bronceadito, ¿no? Primero que nada, ¿eso qué tiene de malo? Segundo, tampoco es cierto. Porque una de las razones de la disminución de la natalidad, y de esto se ha hablado muchísimo, es de cuando tienes una mejor calidad de vida, no tienes tantos hijos. Tener tantos hijos es una claro síntoma de una situación económica horrible. Parece absurdo. Pues los ricos deberían tener más hijos. Pregunta cuántos tienen. 1 o 2. Salvo de Elon Musk. Es la gente pobre. La gente que necesita a los hijos como mano de obra. La gente a la que se le morían, sobre todo, ya cada vez menos, los hijos. Yo lo he comentado aquí, cuando mi abuela decía, ay, pues fulanita tuvo 7 hijos y le vivieron 4. Ay, solo se le murieron 3. Ay, qué bonito. Entonces decías, ¿de qué están hablando, no? Si veía a mi abuela hablar con señoras de su edad, mi abuela es de 1890, y decía esto de qué están hablando. Se les morían hijos como moscas.
La mitad de los niños no llegaban a los 5 años en el pasado. Entonces, la tasa de fertilidad tenía que ser enorme. Ahora, al tener una mejor situación económica, al tener también a la mujer en una situación de liberación económica, de participación en la vida social, económica, intelectual, científica, etcétera, etcétera, pues la natalidad baja. Para que quedáramos absolutamente estables, tendríamos que tener 2.1 nacimientos por mujer en las naciones industrializadas. En los países que llaman en desarrollo, que no se desarrollan nunca, pero se llaman países en desarrollo, puede ser de 2.5, de 2,5, 2,6 niños por mujer para mantener una estabilidad. Actualmente la tasa mundial de fertilidad está entre 2.2 y 2.4 nacimientos por cada mujer. Entonces, mucho menos que en los años 50, pero sigue estando por encima de la tasa de reemplazo de los muertos. Siguen naciendo más niños de los que se mueren. En el África subsahariana, en Oriente Medio, las naciones, hay países que tienen 4 o 5 nacimientos por mujer. Somalia, que tiene una situación económica absolutamente desesperada, tiene 6 nacimientos por mujer. Mientras que Corea del Sur tiene 0.75, Japón 1.2 y los Estados Unidos está entre 1.5 y 1.6 nacimientos por mujer. ¿Qué quiere decir todo esto? Al final, mira, si quieres mantener tu población, si quieres mantener tu situación económica, si quieres tener gente que cubra los empleos que necesitas, tienes que abrirte a la inmigración, que no es mala porque ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad, que trae conflictos como cualquier cosa de este mundo, pero no va a haber otra salida. Eso de vamos a fomentar la natalidad, cada vez que se ha hecho ha sido aterrador. Cada vez que se ha hecho ha sido aterrador. Como aterrador fue el intento de China por limitar los nacimientos de niños con la política de un hijo por pareja, que trajo una serie de problemas enormes de niños ocultos, sobre todo niñas, que nacían niñas y las mataban o las tiraban a la basura. Y hoy hay una escasez de mujeres en China para que se casen los jóvenes chinos, porque su generación fue víctima de la política de una sola persona. Organizar los aumentos de natalidad, como lo hizo Hitler, como lo hizo Ceausescu en Rumania, nunca ha dado resultado. Ni ha fomentado realmente la natalidad, y lo que ha fomentado es una agudización del racismo. Así que, pero el pánico no es que realmente nos estemos quedando sin gente. No nos estamos quedando sin gente. Lo que pasa es que la gente con las que nos estamos quedando, a ellos no les gusta. Y hay gente como yo que, francamente, a mí me gusta muchísimo, porque mientras más distintos seamos todos juntos, se nos ocurren más ideas diferentes, ¿no creen?